Posteriormente vamos a hablar acerca, perdón. Posteriormente vamos a hablar acerca de lo que es la parte de la práctica, que es bien importante, ¿no? Tratando siempre de organizarnos y que se aproveche de los colegas, ¿no? ¿Ok? Muy bien, espero que se pueda escuchar adecuadamente y continuamos, ¿no? Con esto que es la ecografía obstétrica. Recordemos que en la ecografía obstétrica del primer trimestre, pues habían detalles importantes en los cuales tenemos que ubicarnos, ¿no? En relación a ver si el embarazo es intrauterino, en el análisis que corresponde a las características tempranas de una gestación incipiente. Una ecografía nos hará notar también la presencia o no del saco gestacional, el saco vitelino, el botón embrionario, posteriormente el embrión, ¿no? Con las características y medidas adecuadas. Posteriormente, el crecimiento de este. Y un detalle bien importante que siempre hay que recordar es el análisis de la ecografía de la semana 11 a la 13.6, donde vemos marcadores que nos van a orientar a si hay una sospecha en cuanto a alguna alteración, ¿no? Especialmente en euploidías. Ahora, ya entrando a lo que es el segundo trimestre. Este tipo de ecografía, pues prácticamente nos habla acerca de detalles importantes de lo que es las características en relación al feto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? Sobre todo, tenemos que ver el crecimiento y desarrollo fetal en esta etapa. Muy importante. Algo interesante también en la cual tenemos que orientarnos es el hecho de ver si es que tenemos algún tipo de alteración. Esta etapa es fundamental para corroborar sospechas o para corroborar y hacer seguimiento sobre todo. Sospechas que se han presentado en ecografía de la 11 a la 13.6. ¿A qué me refiero? Pues prácticamente cuando nosotros tenemos una paciente en la cual se ha hecho una ecografía de la semana, de la semana 11 a la 13.6, ¿no? Y usted tiene algún tipo de sospechas, muy al margen de hacer un screening de tamizaje laboratorial, estamos en la responsabilidad de hacer un seguimiento en la semana que va a corresponder, sobre todo en esta etapa, de la 18 a la 22. ¿De acuerdo? De la 18 a la 22, estimados colegas. Eso, por favor, grábenselo bien. Es donde hacemos una ecografía estructural. Entonces, nosotros, para hacer el análisis de algún tipo de alteración, tenemos una estructural temprana que también se llama la screening de neuploidías o la ecografía genética, ¿no? Reitero nuevamente para que quede bien la información de la semana 11 a la 13.6 y luego tenemos la otra ecografía, que es la estructural como tal, que va de la semana 18 a la 22. Alguna literatura hablará de la semana 20 a la 28, 18 a la 26, pero de acuerdo, y reitero nuevamente como en la anterior clase, nos basamos en las normas ISUOC, que les he compartido el documento en el primer trimestre y lo voy a hacer igual en este segundo trimestre, y por favor les ruego que vayan leyendo porque va a ser en función a eso que se va a tomar el examen, como les había explicado, ¿no?
Entonces tenemos que saber muy bien estas normas para poder realizar un estudio ultrasonográfico. Ok, entonces es importante, ¿no?, realizar esta evaluación ecográfica en esta etapa, de tal forma que nosotros vamos viendo estructuras importantes a nivel de lo que es la cabeza, tórax, abdomen, extremidades, ¿no es cierto? Y es lo que se debe hacer en toda paciente en esta etapa, ¿no? Muy al margen de eso, pues tenemos nosotros que, que realizar también datos importantes en lo que es el crecimiento fetal, como les había dicho, el desarrollo. Y esta información, pues, es la que se necesita el médico tratante, el médico que está haciendo el seguimiento obstétrico de la paciente, llámese médico de atención primaria o en todo caso el especialista ginecobstetra, ¿no? O el de medicina familiar, que son los que generalmente van realizando el seguimiento de las pacientes en gestación. Entonces debemos dar una información adecuada, precisa, en relación al colega y lógicamente también a la madre, ¿no es cierto? Esto en función a lo que es el control prenatal, ¿no? Para tener un dato importante, para un seguimiento, para un manejo, para una conducta obstétrica, ¿de acuerdo? Es el objetivo. De tal forma que toda pacientita, toda mujer embarazada, debemos ofrecerle un estudio ecográfico para que podamos nosotros detectar anomalías fetales y posibles complicaciones durante la gestación. De tal forma que este ecografía es muy, muy, muy importante. Se darán cuenta ustedes, estimados colegas, de que la responsabilidad nomás es importante. En la clase práctica íbamos hablando, ¿se acuerdan? De que el temor no está en hacer leer una tomografía, una resonancia, un rayos X, que es el ámbito imagenológico. El temor y el miedo siempre está en la ecografía, porque queda una gran responsabilidad, porque es la ecografía la primera que se realiza. No vamos a pedir una resonancia magnética como se pide las ecografías por el costo, porque no hay a disposición varios equipos, pero sí el ecógrafo está ahí. La mayoría de los centros de salud están con un equipo ultrasonográfico, o de pronto ya en segundo nivel sí o sí debe tener un ecógrafo, o dentro de la parte privada pues hay muchos médicos que realizan la ecografía. De tal forma que está ahí la responsabilidad suya, estimado colega, y de los colegas que realizan el ultrasonido, tanto en el sistema público como en el sistema privado, de que usted, ¿no?, debe proporcionar y ofrecer una ecografía en esta etapa que pueda detectar si todo anda bien o hay alguna sospecha. ¿De acuerdo? ¿No? Hay varios datos que nos pueden orientar, ¿no?, a que esto podría estar yendo de manera adecuada o de pronto estamos frente a algún caso. Hablamos acerca de una ecografía ya avanzada, que se llama así, propio de pronto de programas, cursos especializados, donde entra la ecografía materno-fetal, ¿no? O entrará también ecografía de detección de alteraciones obstétricas o aneuploidías dentro de un programa de una maestría o de cursos especializados. Eso se debería de complementar, ¿no?, muy fuera de lo que es la ecografía básica que estamos llevando ahora, para que usted tenga un conocimiento más sólido en cuanto a lo que es este tipo de estudios. No es fácil, no es fácil, a muchos colegas se les va. Por eso se exhorta y también se les orienta a ustedes para que continúen, ¿no? Los que les encanta la ecografía, continúen con cursos especializados, ¿no? Para que podamos ver este tipo de detecciones y anomalías. Por el momento, sí, es un pincelazo lo que les estoy indicando y las características que debería tener una ecografía en esta etapa de la gestación. ¿De acuerdo?
como les iba diciendo, esta exploración, este estudio ultrasonográfico que se va realizando en el segundo trimestre, ¿no es cierto? La más importante en la cual podemos detectar detalles, datos, características, está en esta semana que estoy mostrando en la diapositiva, ¿no? Eh, es importante que, reitero nuevamente, de que tengamos en la realización del estudio como tal y no basarnos netamente en lo que es la biometría fetal como un punto de referencia claro. Siempre tenemos que ser acuciosos, de tal forma que un estudio ecográfico puede tardar, puede darse su tiempo, pero ya con la habilidad se tendría que realizar en un tiempo prudente, pues si se pone a trabajar en el sistema público, pues va a estar bastante saturado de pacientes y eso le va a limitar para, para que usted haga esa pesquisa, ¿no? Esos detalles. Y para eso, pues la práctica es bien importante y lógicamente una orientación en cuanto a lo que se puede encontrar, pues le va a preparar a usted para que pueda realizar este tipo de estudios, ¿no? Ahora, ¿por qué hacemos en esta etapa? Generalmente porque las características de las dimensiones del feto no son muy elevadas en relación a continente contenido. ¿A qué me refiero? La cavidad uterina, cantidad de líquido amniótico, tamaño del feto, dan bastante característica de que podamos observar, ¿no? De que podamos observar. Entonces, siempre pongo el ejemplo más o menos como que para que me entiendan y de la misma forma se los digo a las pacientitas, porque piensan que la ecografía estructural se hace cualquier rato. Igual algunos colegas que no, de pronto no se actualizan con la parte ecográfica, 32 semanas, ginecólogos me mandan, ¿no? Realizar ecografía estructural no se puede hacer, ¿no? Entonces el ejemplo que les decía es más o menos como que un minibús, ¿no? Usted está adelante, acompañando al chofer. Entonces le pregunta al chofer, ¿no? Descríbame las características del pasajero que está ahí. Y solamente hay un pasajero, ¿no? Entonces usted puede mirar muchos detalles en cuanto al pasajero, ¿no? Características de género, cómo lleva el cabello, tipo de vestimenta, y hasta le puede decir, muéstrame a ver los zapatos, no sé si tiene zapatos deportivos o zapatos de calle, ¿no? Entonces es fácil poder hacer un análisis así. Ahora, eso lo relaciono con la semana 18 y 22. Si ahora el chofer le pregunta a usted, descríbame las características del último pasajero y el minibús está 18 pasajeros parados más. Le va a ser muy difícil ver detalles, estimado doctor, doctorita. Así, con esa comparación medio grotesca, le hago dar cuenta que la etapa ideal para realizar este tipo de estudios, ¿no? La ecografía estructural es de la semana 18 a 22. Ahí debe hacer usted de manera correcta y debe ver todo tipo de detalles. No se le debe escapar, por lo menos debe llegar a un 91% de detalle en cuanto a su descripción ultrasonográfica. Y lógicamente también lo que mucho les interesa a las mamitas y a los papás, ¿cierto? El género, el sexo, ¿no? ¿Qué es? Varoncito, mujercita, ahí tiene que ver usted. Muchos textos indican que se puede ver, ¿cierto? A temprana edad, incluso hay algunos textos que dicen que se puede ver incluso a la semana 8, a la semana 9, ¿no? El tubérculo genital, que prácticamente se esté en una angulación, ¿no es cierto? Por debajo de 90 grados. Es mujercita, por encima, es varoncito. Pues últimos estudios han indicado que no es un referente adecuado. En otras palabras, no se anime a dar características del sexo, de género, en una edad temprana. No hay estudios que pongan solidez en esto. Muchos se equivocan, ¿no? Entonces, la edad adecuada para que usted pueda ver, ¿no es cierto?, características de desarrollo embriológico fetal de los genitales externos, entonces están en esta semana. Y ahí sí usted puede decir con bastante solidez, es varón, es mujercita, ¿no?
Y si el ecografista o el médico le refiere a usted, he ido a otro médico, ya tengo 30 semanas y me ha dicho que se oculta. Eso no existe, estimado colega, no se oculta el bebé. Lo que pasa es que usted no tiene técnica para poder detectar las características de los genitales externos y no lo está haciendo en una edad adecuada. Y otro puede ser que esté en un sistema público y la cantidad de pacientes no le permite estar viendo con detalles, porque sí, a veces se toma un poquito de tiempo, ¿no? Y vienen qué sé yo, 28 semanas, y es un poquito más complicado observar. Peor si son gemelos, ¿no es cierto? Y depende mucho de la cantidad de líquido amniótico, tamaño del producto, ¿no es cierto? Son detallitos que usted debe saber, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En esta etapa también tenemos que ver la correlación de la edad gestacional, que tiene que tener un corto margen de error con relación a su dato de lo que es el primer trimestre, ¿no? Ya se tiene un detalle del primer trimestre, entonces esta sirve para correlacionar, ¿no? Sirve para correlacionarlo y lógicamente pues debería tener un poquito de variación en cuanto a días. Tenemos que ver características de datos de edad gestacional, fecha probable de parto, ¿no? Um, la edad más precisa siempre va a estar en la ecografía temprana o la ecografía precoz, que así se llama, cuando encontramos al embrioncito, 6, 7, 8 semanas, y lo medimos, ese sí va a ser un dato más preciso en relación a la edad gestacional y en relación a fecha probable de parto, que eso le interesa bastante a los tetra, como les dije en una anterior clase, y también le interesa bastante al neonatólogo, que va a decidir si se interna o va a ir a alojamiento conjunto, ¿no? Ok, también, reitero nuevamente, detección oportuna si existe alguna alteración en cuanto a forma, ¿no? Estructural en el producto de la concepción. Ahora, algo interesante que debemos preguntarnos también, y tal vez pueda quedar redundante. ¿Quién tiene que hacer este estudio? El estudio lo tienen que realizar pues, todos ustedes que están ¿no? en una práctica ultrasonográfica en consultorio o en un centro hospitalario. Pues esta es una fotito de mi consultorio en época de pandemia, donde venían todos con sus trajecitos de bioseguridad, ¿no? Algunos parecen que no, pero siempre es importante manejar una vestimenta, un uniforme adecuado, por eso siempre exhortarles a cualquier centro hospitalario que vayan eh, y a ir siempre con la indumentaria correspondiente, ¿no? Uniforme, barbijo, guardapolvo, etcétera. Entonces, ¿a qué nos referimos? La debe realizar un médico que tiene el entrenamiento adecuado en la ecografía. Y para esto necesitamos nosotros, ¿no? Que tenga cierto tipo de características este médico. Sobre todo, debe saber tener información en realidad, en relación, más bien dicho, con lo que son detalles de bioseguridad, uno para el paciente y uno para usted. En relación a la bioseguridad que va a corresponder a la utilización del ultrasonido en el paciente, les había dicho en una anterior clase lo que corresponde a lo que es el ALARA. Cuanto menos tiempo utilice el ultrasonido, mejor para el paciente, ¿no es cierto? Ahí tenemos que ver cierto tipo de características importantes como es el índice térmico, ¿no? Y el tiempo de exposición. Entonces los mismos van relacionados a que el ultrasonido no debe quedarse en un solo lugar durante mucho tiempo. En la anterior clase me preguntaba una doctora, entonces, ¿cómo podemos hacernos? Hágale aquí, haga el estudio, pero no se quede clavado en un solo lugar con el transductor. Eso recomienda la norma, ¿no es cierto? Y peor aún si usted está realizando un ultrasonido tipo Doppler que genera mucho calorcito. Y eso en algunos artículos informan fenómenos de exceso de calor con fenómenos de cavitación, alteración del DNA celular y todo eso, especialmente en el primer trimestre, pero no. En el segundo trimestre se recomienda que se pueda hacer eso, ¿no? Esas normas de bioseguridad. En cuanto a lo que es el manejo del transductor para no llevar gérmenes, ¿no es cierto? De paciente a paciente, es importante mantener la limpieza de los transductores retirando el gel. Puede ser, bueno, en nuestro medio no tenemos muchos elementos los cuales estén en nuestro alcance y podamos comprar, como por ejemplo existen cubetas de baño
para los transductores, ¿no? Donde se les sumerge por un tiempo y ya prácticamente es un método de asepsia, ¿no? Y acá solamente utilizamos las toallitas húmedas, que es recomendable retirar el gel, y podemos utilizar, ¿no es cierto?, lo que corresponde al Lisoform. Es un antiséptico en spray que se puede usar una, eh, con un disparo hacia el, ¿qué se llama esto? A la toallita, y con eso limpiecita y ya. Muchos productos dañan lo que es la lente, muchos productos dañan lo que es la parte de la carcasa del transductor y su tiempo de vida se va reduciendo, ¿no? Entonces tenemos que saber hacer esa limpiecita y tratar de no contaminar o llevar, ¿no es cierto?, una transmisión cruzada hacia los pacientitos, especialmente si usted tiene un paciente que ha hecho un músculo esquelético y de pronto encuentra con un Fournier, pues lógicamente primero tiene que utilizar un cobertor, ¿no? Un cobertor en el transductor y retirar el cobertor, hacer esa limpieza que le digo, y luego le toca una paciente obstétrica, entonces tiene que tener ese cuidado adecuado, ¿no es cierto? En cuanto a lo que corresponde a asepsia antisepsia de los equipos ultrasonográficos con relación a lo que todo eso tiene que saber usted también. Tenemos que saber también que tiene que tener un entrenamiento interesante en relación a cuántas exploraciones ultrasonográficas necesita usted para poder realizar un estudio ultrasonográfico. Como les decía, la ventaja que tienen ustedes es que está en disponibilidad, las redes sociales, los videos en YouTube, pueden ir viendo y eso ayuda bastante. Y luego con un paciente obstétrico realizar los cortes adecuados para que tenga un entrenamiento, ¿no? Sólido. ¿De acuerdo? Debemos estar siempre con un contenido actualizado en relación a lo que son los contenidos del ultrasonido, ¿no? Debemos tener puntos de referencia en relación a lo que va a corresponder lo normal y la diferenciación de lo anormal. Eh, Muchas alteraciones necesitan un poquito más de entrenamiento para poder ver, ¿no es cierto?, en el estudio ultrasonográfico, ¿no? eh, Llevar a cabo de forma rutinaria las medidas de control y asegurar de que el estudio que está haciendo usted es de calidad. Usted tiene que, uno, controlar su tiempo. Primero, en cuánto tiempo hace una ecografía con biometría fetal, vaya mejorando su récord de tiempo y vaya mejorando la calidad de sus imágenes. Sus imágenes hablan mucho de usted, ¿no? Entonces, eso tiene que empezar a hacer, estimado colega. Ok, vamos avanzando en la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, entonces, ¿qué equipo ultrasonido debe utilizar? Y siempre estamos redundando en esto porque es bien importante. Tratar siempre de tener un equipo de características importantes en cuanto a lo que es um, las mejoras, ¿no? En cuanto al software, o sea, equipos de mediana a alta gama, ¿no? Que ya económicamente no están lejos del bolsillo de cada uno, ¿no? Y en los centros hospitalarios, pues recomendar para la adquisición de equipos que puedan ayudarle a usted con el diagnóstico y lógicamente también se le ha beneficiado la pacientita, ¿no? De tal forma que el transductor, como se les había indicado en la clase práctica, en esta etapa pues utiliza sobre todo lo que es el convexo con estas características, ¿no? De rango en megahertz, ¿no? Tiene que tener ese control de salida de potencia acústica, ¿no? Antiguamente también se tenía ese problema porque hacía un ruidito, ¿no es cierto? Entonces hacía un zumbido, los equipos cuando ya estaban deteriorados. Se ha mejorado eso con los tipos de sistema piezoeléctrico ya compactos, de tal forma que son muy duraderos los transductores, ¿no? Entonces, y cuando existía eso, pues había artefactos en la pantalla, ¿no? Y a propósito de eso, es importante también que usted maneje un estabilizador de energía, ¿no? Un UPS, para que haya una conexión directa a su equipo y no tenga esas fallas, porque esas fallas también van a hacer que el estudio ecográfico no tenga una buena calidad, ¿no? Va a ser como rayitas acá, como olas, ¿no? Entonces, justamente por el tipo de electricidad constante, continua, que supuestamente tenemos que tener, pues no es así. Siempre hay variaciones de energía y el equipo se va dañando y por lo mismo es importante que usted adquiera
un estabilizador real de energía, ¿no? Eso sobre todo. Tiene que tener muchas características en cuanto a lo que es la botonería, eh, armónicas, ¿no? Mejoras, eh, tiene que tener skin game, se llama, ¿no? Es para mejorar en pacientes difíciles, dice aquellos que hacen más profundidad en pacientitas obesas, ¿no? Entonces es importante tener un buen equipo en todo caso para que pueda hacer un estudio sobre todo obstétrico. Es muy importante, ¿de acuerdo? Perdón. Ahora bien, eh, ¿cómo tenemos que realizar la ecografía en este periodo? Hacemos básicamente lo que es la fetometría o biometría fetal, ¿no? Tomamos en cuenta ciertos detalles importantes que son de medición en el producto de la concepción, en el feto, de tal forma que el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica estarán en relación a lo que corresponde a las medidas en la parte de la cabecita, ¿cierto? Luego nos bajamos a lo que es el abdomen fetal y hacemos una circunferencia abdominal. Posteriormente hacemos, ¿no? Una medición de lo que es el fémur, ¿no? Fetal, dando a lugar lo que es la longitud de este mismo. Con todo esto, ya por estándares del software que están prácticamente adaptados así en el computador del equipo, nos va a dar lo que es el peso fetal aproximado, ¿no? Y nos va a dar parámetros también como la edad gestacional y nos va a dar parámetros como tal que corresponderá a la fecha probable de parto. Que esto, como les dije, debe ir relacionado en relación a su criterio clínico, que no solamente el criterio clínico lo maneja el médico que está tratando, sino que usted también tiene que ponerse en el lugar, hacer una empatía con su médico que está enviando y hacer una rápida y breve reseña clínica para que correlacione todos estos datos que se está obteniendo con la ecografía y no estar en datos que nos puedan estar orientando a un pequeño bebé, ¿no es cierto? Perdón, un pequeño fetito, estaríamos hablando de algún tipo de anomalía, algún crecimiento, más bien dicho, ¿no? Pequeño para la edad gestacional, ¿no? O de pronto estaríamos en un retardo del crecimiento intrauterino y para diferenciar todos los detalles, ¿no? Ok, entonces comencemos con datos importantes en relación a lo que es el primer parámetro de medición, que es el diámetro biparietal de BP, y también la circunferencia cefálica que en los equipos se abrevia CC, ¿no es cierto? Ok, de tal forma que tenemos que tener nosotros una característica fundamental de el manejo del transductor convexo, ¿no? Con un abordaje transabdominal, de tal forma que tenemos que, entendiendo de dónde se encuentra el móvil fetal en relación a las maniobras de Leopold, situación, posición, presentación, dorso y todo eso, vamos ubicando igual con el transductor la misma técnica que son las maniobras de Leopold, pero en este caso ya no hacemos la palpación bimanual, sino vamos haciendo el uso del transductor. De tal forma que muchas veces lo encontraremos en una posición transversa, ¿no es cierto? La presentación estará indiferente. Tenemos que tratar de ubicarnos. En un principio va a ser un poquito difícil agarrar el corte. ¿Y cuál es el corte que necesitamos, colega? El corte que necesitamos a nivel de lo que es la cabeza, ¿no es cierto? La parte cefálica es un corte transtalámico. ¿Por qué transtalámico? Porque justamente estamos haciendo la medición, ¿no? A través de lo que son los tálamos, ¿no? Recordemos nosotros, aquí tenemos los tálamos, ¿no? Del cerebro, va dividiendo en dos partes, una cámara posterior, una cámara anterior. En la posterior estará el cerebelo, que en este corte transtalámico no debemos observar el cerebelo, que en este corte transtalámico no debemos observar las órbitas. Ese es un detalle. Si usted no ve el cerebelo y no ve las órbitas, está con un buen corte, pero necesariamente tiene que tener aquí los tálamos, la hoz del cerebro, ¿no es cierto? No deben verse los ventrículos y tendemos a esta estructura que es el cabo del septum pellucidum, aquí en uno, ¿no es cierto? Y ese corte es el ideal para que usted pueda hacer una medición
de lo que corresponde la circunferencia cefálica, el diámetro biparietal. Posteriormente, cuando usted tiene este corte, el detalle importante ha de ser siempre hacer la medición que corresponde, ¿no es cierto? Tabla interna a tabla externa. Perdón, tabla externa a tabla interna. Reitero, tabla externa a tabla interna, ¿cierto? Tiene el margen óseo, ¿no? Ahí también tiene que verse ovaladito la imagen, ¿no? Ovalado. Y en la medida de las posibilidades, tiene que verse todo el margen óseo. La mejor imagen que pueda tomar usted. Tiene que verse todo el margen óseo para que pueda hacer un buen corte y pueda hacer una buena medición y tenga el dato certero, ¿cierto? De tal forma que en el diámetro biparietal reiteramos tabla externa a tabla interna. No trate de modificar la medición. Muchas veces por fecha de última menstruación estamos frente a una gestación de pronto de 24 semanas y usted está sacando de, no sé, 19 semanas. Y ¿qué hago? Y le va aumentando para que coincida. Ese es un error que muchos médicos ecografistas cometen. No modifique. Si usted tiene un buen corte, no tiene por qué modificar tabla externa a tabla interna y se acabó. ¿De acuerdo? Posteriormente, el caliper, que es esto, ¿no? Lo va colocando. Muchos equipos lo continúan la medición en relación al punto de referencia que ha hecho el corte, la medición del diámetro biparietal. Sin embargo, en algunos equipos usted puede modificar de dónde empezar, ¿no? Y si le ayuda a modificar, pues es importante justamente en la porción frontal, ¿no? Y de aquí va formando lo que es el elipsoide, es decir, toda esta medición que va a dar lugar a la circunferencia cefálica, ¿no? Entonces, de tal forma que va proyectando la imagen por el reborde, sobre el reborde óseo. Llega hasta acá y ya tiene su otra medición. Y se hace clic en Enter, este otro dato que corresponderá a la parte más estrecha de la circunferencia que está haciendo, se puede modificar también. Si puede modificar y tienes opción en su equipo, vaya moviéndolo de tal forma que trate de correlacionar con el reborde óseo. ¿De acuerdo? Tenemos varias opciones que tienen los diferentes equipos y así se van a ir dando cuenta usted de el equipo con el que está trabajando o el equipo que le tocó comprar, de repente, si no tiene muchas de esas opciones, va a decir, ufa, no era que me compré algo mejor. Porque hay muchos equipos que agarra usted, va hasta aquí y listo, ya no le modifica. Y ese es un problema porque de pronto se equivocó. Tiene que salirse de la opción y lo tiene grabado y almacenado en la memoria, de tal forma que si vuelve a medir, lo va a sumar y va a sacar un promedio. Y ese es un problema, por si acaso. Entonces hay muchos equipos que tienen la opción de que si usted se ha equivocado, vuelva hacia atrás y no tome esa primera medida. Solamente la medida que usted está seguro de hacer van dando lugar a los datos para el informe final. ¿De acuerdo? Ok. Recordando la medición del diámetro biparietal circunferencia cefálica en un corte transtalámico axial al eje de la cabeza fetal, ¿no es cierto? De la calota fetal, como dice aquí, debemos ver uno, el cabum del septum pellucide, ¿no? Aquí está. Dos, tenemos que ver los tálamos, ¿de acuerdo? Y sobre los tálamos hace la medición, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a lo que es la siguiente diapositiva, perdón. El siguiente que tenemos en orden, ¿no? Es la circunferencia abdominal. De tal forma que nosotros agarramos el transductor en un corte en relación al eje del producto de la concepción, al eje fetal, ¿no? Ubicamos un corte paralelo en relación a lo que es el eje fetal, reitero nuevamente. Una vez que tenga ese corte, ¿no? Sagital, va a girar, ¿no es cierto?, completamente el transductor 90 grados y va a convertirlo en un corte transverso, ¿de acuerdo? Un corte transverso. De tal forma que haciendo cortes, usted tiene que llegar a un nivel donde se encuentre sobre todo estructuras o puntos de referencia para tener un buen corte optimizado y sacar lo que es la circunferencia abdominal. Entonces, a todo este procedimiento, tanto como
del diámetro biparietal, circunferencia abdominal y lo que va a corresponder a la longitud femoral, usted debe hacer la optimización del corte, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos la optimización del corte? Pues como lo he indicado, con el manejo del transductor en relación a lo que es el eje fetal y en relación a lo que es un corte transverso, de tal forma que usted tiene que encontrar primero el estómago. Y aquí está marcadito con 1, y ahí tenemos el estómago. Una imagen anecogénica de voltajes regulares, compatible con lo que es la cavidad gástrica. 2, otra estructura que tiene que tener en su corte, la vena umbilical, ¿no? Aquí tenemos la vena umbilical derecha, ¿no? Aquí está. Ok. 3, tenemos que tener lo que es la columna vertebral, y aquí tenemos 3, la columna vertebral, ¿no? 4, tenemos que tener un vaso que es la aorta descendente, acá. Justamente está anterior y un poco lateralizado, ¿no? Hacia la derecha, lo que corresponde la aorta descendente. 1, 2, 3, 4 puntos de referencia para un buen corte para la medición de la circunferencia abdominal, estimado colega. Características, debe estar circular también. Se tiene que ver el tejido subcutáneo, la piel que está alrededor, ¿no? Ovoidea, y no tiene que haber errores en cuanto a la formación del círculo. De tal forma que usted agarra el caliper, coloca justamente y empieza de lo que es la columna vertebral por fuera. En este caso, la medición se hace por fuera de las estructuras fetales, ¿de acuerdo? Del corte realizado, obviamente. Entonces agarra acá, ¿no? Entonces marca set o enter y va formando lo que es el círculo, ¿no? El tipo de formación elipsoide, dice el equipo, lo lleva hasta aquí y va ampliando la imagen de la medición que tiene que estar por el reborde, por fuera del reborde de la estructura o del corte realizado. Una vez hecho eso, hace enter y le saca la edad que está haciendo. ¿De acuerdo? Todos los equipitos le van a mostrar este tipo de estructuración, ¿no es cierto? La medición que ha de tener y un cálculo de la edad gestacional, ¿no? Y características importantes, muchos equipos sacan esto, la relación circunferencia cefálica, circunferencia abdominal o femoral, circunferencia abdominal, con parámetros importantes en porcentaje, y esto se los lleva a una tabla y se ve si la relación de crecimiento porcentual es el adecuado en relación a las medidas que usted está realizando. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestro segundo corte importante. Usted lo debe saber, por favor, cuando realicemos este tipo de estudios. El tercer corte que tenemos en relación a lo que es la fetometría o la biometría fetal, pues es la longitud femoral, ¿no? Eh, en relación a la longitud femoral, pues tenemos que hacer un corte que va a corresponder a hacer un seguimiento. Una técnica es hacer seguimiento por la columna vertebral del móvil fetal, ¿no? Vamos avanzando con el transductor y vamos a ir a localizar lo que es la parte de la cadera, ¿no? La pelvis. Una vez encontramos la pelvis, vamos a ver los puntos de osificación que corresponden a la cabeza femoral. Encontrando el punto de osificación, que estamos en un corte longitudinal en relación al eje del fémur, ¿no es cierto? Hacemos un giro de 90 grados y aparece esta formación. Aparece esta formación. Una imagen hiperecogénica, longitudinal, compatible con lo que es el fémur, ¿no? De tal forma que ya tenemos la imagen. Diáfisis, epífisis, ¿no? La medición se realiza a nivel de lo que es la diáfisis, sin tomar en cuenta la epífisis, que es esto, ¿no? Tomamos de acá hasta acá, o de acá hasta acá, ¿de acuerdo? Muchos colegas también cometen el error para hacer coincidir con las edades gestacionales anteriores de los ecografistas o de pronto con la fecha de última menstruación, y lo van incrementando, toman de acá hasta acá, incluso he visto mediciones de hasta aquí, así, con su caliper, tratando de hacer coincidir.
Esa es una mala técnica, es una mala práctica y no es uno o dos médicos que hacen eso, son varios que me llegan los estudios y que siguen cometiendo ese error. No entiendo por qué, yo solamente pienso que es la intención de poder correlacionar o hacer coincidir las edades. Usted tiene que hacer un buen corte, toma la medida y se acabó. ¿De acuerdo? ¿Ok? Eso es importante. Entonces, reiterando, colegas, los cortes que debemos realizar, diámetro biparietal, circunferencia cefálica, en este corte que es transtalámico, a nivel de lo que es la calota fetal, ¿no? Debemos ver, uno, el cabum del septum pellucidi, dos, los tálamos, no debemos ver cerebelo, ¿no? En la fosa posterior, no debemos ver órbitas acá. Ese es un buen corte, hay que practicarlo y esto nos va a ayudar a sacar estas dos medidas, ¿de acuerdo? El segundo corte que va a corresponder a lo que es la medición de la circunferencia abdominal hacia un eh, corte con relación al transductor y al eje fetal, ¿no? En vertical, en corte sagital, hace un giro de 90 grados, ¿no? Y va buscando el corte adecuado en relación a puntos de referencia ecoanatómicos fetales que van a corresponder, ¿no es cierto? Uno, al estómago, dos, a la vena umbilical, tres, ¿no? La columna y cuatro, la aorta descendente. Lo congela, toma el caliper por fuera del reborde y tiene la medida correspondiente. Este es sobre el reborde, me olvidé eso. Fuera de lo que es la estructura anatómica fetal. Esa es en la circunferencia abdominal. Y reiterando nuevamente la longitud del fémur que va a corresponder a la medición de esta estructura ósea en relación a la medición de la diáfisis. Esos tres datos nos van a dar un Hadlock, ¿no? Parámetros interesantes e importantes en cuanto a lo que es el crecimiento, que nos van a salir tablas, que nos van a salir mediciones en cuanto a lo que es el crecimiento, ¿no? Y podemos nosotros orientar al médico y podemos orientar a la pacientita que está en relación a un desarrollo y crecimiento normal, ¿no? Además que nos va a dar puntos importantes en relación a la fecha probable de parto, nos va a dar puntos de referencia a lo que es la edad gestacional, ¿no? Que tiene que correlacionarse a la edad gestacional por FUM y esta será la edad gestacional según la ultrasonografía o visión de la perimetría fetal, ¿de acuerdo? Ok. Otra estructura que tenemos, ¿no? Que analizar en esta etapa es la placenta. Entonces, ¿qué tenemos que ver en cuanto a lo que es el desarrollo, ubicación, ¿no? Implantación de la placenta? Tenemos que ver sobre todo la localización, dónde se encuentra, anterior, posterior, fúndica, baja, oclusiva, etcétera, ¿no? Entonces se determinará la localización de la placenta en relación a lo que es, ¿cierto?, el cuerpo uterino, que está ocupando, cara anterior, cara posterior, fondo, o lo que va a corresponder hacia orificio cervical interno. Reitero nuevamente, debemos informar la relación que existe del orificio cervical interno, ¿no es cierto?, en función a el borde inferior de la placenta, a qué distancia se encuentra, ¿no? Entonces, consideramos una inserción baja cuando la distancia entre el polo inferior o la porción inferior de la placenta, ¿no?, y el orificio cervical interno es menor a 20 milímetros o 2 centímetros. Se va a considerar, ¿no?, que puede ser algún tipo de placenta previa, ¿no? Y este polo inferior placentario sobrepasa lo que es el orificio cervical interno, ¿no? Prácticamente se dice que se tiene que reevaluar posteriormente a las 30 semanas a 33, pero en este caso el estudio se debe realizar por las dos vías, una vía transabdominal con vejiga llena, hacemos que vacíe la vejiga y eso es un gol estándar, o sea, hacer la ecografía por vía endocavitaria, es decir, de tipo transvaginal, y ahí sí podemos determinar. Entonces la pregunta estará, ¿cuándo yo puedo decir que hay una placenta previa? ¿Puedo decirlo a las 17 semanas, a las 12 semanas? No, debe esperar, entre comillas, lo que se denomina la migración placentaria.
que prácticamente no hay una migración placentaria. Lo que sucede es que el crecimiento uterino no va de la mano del crecimiento placentario, de tal forma que usted a las 15 semanas va a ver que si envolviera todo, va a ver que la placentita va envolviendo todo el espacio, va cubriendo todo el espacio y hasta el ocio y dice, uy, placenta previa. No, está cometiendo un error. Está tranquilo, no diga nada, es una placenta grado cero de maduración, ¿no es cierto? En implantación corporal. Si está más hacia posterior, implantación corporal posterior, ¿no? Si está hacia anterior, implantación corporal anterior. Listo, para de contar. ¿Cuándo debe hacer un diagnóstico ya más adecuado? A partir de las 20 semanas, estimado colega. A partir de las 20 semanas, usted sí puede decir que se trata de una implantación baja. ¿De acuerdo? Eso es importante. Y lo tiene que corroborar, lógicamente, a partir de lo que va a corresponder 30 semanas para adelante. Y en este caso debe utilizar el transductor vaginal para complementar y hacer esta medición que se le ha indicado. ¿De acuerdo? Ver características también de su ecoestructura, ¿no? Si todo está de la misma forma, de la misma característica, se denomina homogénea, que generalmente es una placenta grado 0, grado 1, ¿cierto? O de pronto puede ser heterogénea si estamos hablando ya de un extremo que va a corresponder al grado de maduración según Granon a una placenta grado 3, ¿no? Y muy rara vez podrá observar usted una placenta senescente, ¿no? Aquel que ya no está funcional. Algunos textos lo denominan como un grado 4, ¿de acuerdo? Ok, reiterando, debe ver la localización, es el transductor, la muesca, piel, tejido subcutáneo, miometrio, cara anterior del útero, cara posterior del útero. Se puede observar aquí, ¿no? Característica de un reborde importante hacia posterior de lo que es el miometrio, es característico de la placenta, ¿no? Con una inserción casi central de lo que es el cordón umbilical, ¿no? Eso puede observar. También, estimado colega, es esa interfaz que va a correlacionar. Bueno, reiterando que esta práctica hemos aprovechado en hacerla el anterior sábado con la pacientita que vino, creo que tenía 28 semanas, no recuerdo muy bien, y hemos hecho una ecografía estructurada. Se recordarán los que han venido a la práctica. Bueno, espero que hayan sido todos, ¿no? Y hemos podido observar eso que les estoy diciendo en este momento. La interfaz miometrio-placentaria, ¿no es cierto? Que se debe respetar para que se tenga, ¿no? De descarte, de posibilidad de algún tipo de invasión anormal, ¿no? Estamos hablando del arquetismo placentario, que generalmente se da por una mala calidad endometrial, perdón, una mala calidad endometrial. Entonces, de tal forma que una segunda invasión trofoblástica hace que esto pueda dar algún tipo de invasión y característico de un acretismo en alguna de sus clasificaciones. Acretismo, incretismo o percretismo placentario, ¿no? Que pueda comprometer o bien el miometrio o más allá del miometrio, pasando la serosa o algún órgano circundante dentro de lo que es la anatomía femenina en relación a su cara anterior, cara posterior del útero, ¿no es cierto? Dependerá del sitio de implantación. El más peligroso que llega a ser la implantación hacia el segmento con un antecedente de cirugía previa, es decir, una cesárea anterior, entonces sí, es un tanto preocupante si es que existe este tipo de invasión, ¿no? Entonces tenemos que ver la interfaz, el tamaño. Anteriormente en literatura antigua era bien importante hacer la medición de la placenta, el grosor y todo. Actualmente los textos de ultrasonido no mencionan mucho la importancia al respecto, a menos que sea muy relevante, ¿no es cierto? Es una placenta totalmente que ocupa todo el espacio, que sea heterogénea y a una edad, por ejemplo, de 32, 33 semanas, no estará hablando de algún tipo de alteración, ¿no? De placenta senescente, el cual no va a ser muy funcional y se tiene que hacer estudios como un Doppler, ¿no? Doppler de lo que va a corresponder la arteria umbilical y veremos si es que esta está con un buen flujo o no, o de repente está causando algún tipo de alteración, que lógicamente se va a repercutir también en lo que va a corresponder, ¿no? A un retardo del crecimiento intrauterino, que puede ser esto un grado de alteración desde el punto de vista simétrico, asimétrico, ¿no? O en todo caso estaríamos hablando, ¿no? De que se ha instaurado algún tipo de alteración para que nos dé algún proceso de, ¿qué les digo?
restricción en cuanto a la circulación materno-fetal, ¿no? Ok, bueno, entonces es importante ver, como les decía, que se respete esa densidad diferente, interfaz que les digo, entre lo que es el tejido placentario y el miometrio. Si hay alguna sospecha, es importante realizar un Doppler acá, ¿no? Un Doppler para que podamos observar si es que hay alguna invasión, porque nos detecta el movimiento, el Doppler, y ese movimiento va a ser el flujo vascular que está ahí comprometiéndose, ¿no? Ok, ahí está. Esta imagen, pues, es un corte sagital suprapúbico, ¿no? Vamos a observar el orificio cervical interno, la vejiga, ¿no? Y el orificio cervical interno. ¿Cómo? Corte sagital, aquí vemos la muesca del transductor convexo, piel, tejido celular subcutáneo, llegamos hasta lo que va a corresponder miometrio, y esto llega a ser la cavidad uterina. Este es el líquido amniótico, hay un poco de detritus, ¿no? Líquido amniótico, y podemos observar aquí una ventana, no está muy bien llena la vejiga, pero bueno, sirve. Esta es una imagen anecogénica correspondiente a la vejiga materna. Noten ustedes aquí que esto es la parte del cervix, todo esto, y esta parte es el orificio cervical, ¿no es cierto? Eso nos da. Y aquí arriba está el borde inferior de lo que es la placenta, ¿no? Entonces, totalmente alejado. Noten ustedes eso. Más aquí estará el orificio cervical externo, pero ya con la ecografía transvaginal se pueden verlo. Acá prácticamente nos sirve para ver lo que es el orificio cervical interno, ¿no? Es importante. Este es el corte que se puede hacer para hacer la verificación de que no hay algún grado de inserción baja de la placenta, ¿no? Y como les decía, complementar más adelante con la ecografía transvaginal es fundamental. ¿De acuerdo? Ok. En esta ecografía podemos observar, ¿no es cierto?, vasos del cordón umbilical que se van situando, ¿no? Y van dando a conocer ambas arterias ilíacas internas que van rodeando la vejiga y se van dirigiendo hacia el cordón umbilical. Esto es como referencia para que tengamos el dato importante dentro del feto para ver que se ha formado justamente, ¿no?, lo que es los vasos umbilicales. Con el Doppler. El uso del Doppler es bien importante para poder descartar cualquier tipo de anomalía o situación patológica del producto de la concepción, ¿no? Y acá te podemos ver la placenta. Sigamos viendo. Algo muy importante también para que nosotros tengamos que analizar dentro de esta ecografía, de esta etapa de la gestación, es mostrar, ¿no? Y determinar si es que no hay algún tipo de alteración de la línea media, como por ejemplo están las alteraciones del labio, paladar, así que pueda comprometer también parte de las fosas nasales. Estamos hablando de las hendiduras labio-alveolo-palatinas, ¿no? Que pueda comprometer el paladar duro o el paladar blando, el tercio anterior, el posterior, de acuerdo a clasificaciones que se pueda tener. Puede ser bilateral, unilateral, ¿no es cierto? O simplemente puede comprometer la parte blanda o definitivamente puede comprometer parte ósea, parte cartilaginosa y parte blanda también, ¿no? Bueno, en todo caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para descartar esto? Se hace un corte que va a corresponder a mostrar la parte de lo que es la fosa nasal, ¿no? Es la nariz, ¿no? Están las fosas nasales. En la parte 2 está el labio superior, la boquita del feto, el labio inferior, este orificio de la cavidad bucal, ¿cierto? Y el número 4, el mentón. Esta imagen es muy importante en esta etapa que usted tenga que ver. Y si tiene la opción de hacer un 3D y con la técnica correspondiente, o 4D o 5D, ¿no? Puedes realizarlo y se ve de manera adecuada, ¿no? Estas estructuras que es importante que... Y para ver si hay permeabilidad de lo que es la boquita o permeabilidad de las fosas nasales, podemos colocar aquí el Doppler, el box del Doppler, y como capta el flujo, va a pintar pues, el chorrito que está saliendo del líquido amniótico por las fosas nasales, ¿no? Entonces se pinta con el Doppler, y eso solamente para corroborar si no hay algún proceso obstructivo ahí, ¿no? Pero antes sospecha. Generalmente nosotros nos guiamos en el ultrasonido y qué tipo de estudio vamos a hacer en función a antecedentes que se puedan presentar, ¿no? La madre viene, dice que ha hecho
le han hecho una radiografía, no sabía que estaba embarazada, o ha ingerido algún tipo de pastillas, entonces el obstetra siempre nos dice no realizar ecografía estructural, y ahí tenemos que ser un poco más acuciosos en cuanto a ver qué tipo de alteraciones se puedan formar, son estudios que se tarda bastante, muchas veces se tarda hasta una hora para poder ver, y tiene que haber mucha colaboración del feto, o sea, no es raro, ¿no? El feto no nos colabora, pero sobre todo, si está moviéndose mucho, está muy activo, entonces va a ser muy difícil que realicemos todo tipo de estudios, ¿no? Pero si es así como que el fetito está descansando, útero, ¿no? Entonces podemos aprovechar de hacer bastantes cortes y hacerlo un tiempo más reducido, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que observar también dentro de este estudio, lo tiene que realizar usted, colega. Y algo que no debe faltar es mostrar siempre características en cuanto a lo que corresponde, detalles de la columna vertebral, a su nivel cervical, dorsal, lumbosacra, ¿no? Es importante recordar que los defectos del tubo neural se presentan ya prácticamente en el primer trimestre, de tal forma que usted ve un feto de 11 a la 13.6, va a observar aquí si hay algún defecto del tubo neural, es un neuroporo caudal, ¿no es cierto? Ya sé, vesicular, como es el meningocele, mielomengocele, espina bífida abierta, ¿no es cierto?, oculta, sobre todo las abiertas, ¿no? Entonces podemos observar aquí un tipo de lesión que altera lo que son las espinas, las apófisis espinosas, perdón, ¿no? Y puede haber una protrusión y colección acá, ¿no? Una imagen quística. Entonces, ahora noten ustedes, este indemne, de tal forma que esto también es un buen dato en el primer trimestre y en este trimestre, bueno, en el segundo trimestre, pues sí debemos verificar así y debe sacar fotos mostrando la parte indemne de todo lo que es la columna vertebral, ¿no? Es importante también ver características acerca de la formación, ¿no? Ósea para descartar cualquier posibilidad de amelia, por ejemplo, ¿no es cierto? Tiene que usted observar las extremidades, ¿no? Las extremidades superiores, inferiores, ver los dos huesitos, radio cubital y también huesos, ¿no es cierto?, que corresponden a la manito del feto, ¿no? Entonces, como le digo, es más un estudio que demora un poquito, tiene que ver el izquierdo y el derecho. En el otro lado, izquierdo y derecho, también de extremidades inferiores, ¿no? En este caso se observa el miembro superior, cúbito y radio, y la correcta alineación de la mano con el antebrazo, ¿no? Y es importante también ver la parte del desarrollo neurológico, que nosotros lo corroboramos cuando hay un movimiento, ¿no? O la extensión y flexión de los dedos sobre la mano del fetito, y eso generalmente en menos de 10 minutos. El estudio muchas veces cuando nos piden un perfil biofísico nos tarda 30 minutos, entonces ahí vamos viendo nosotros ese tipo de características de movimiento, ¿no? Tenemos que ver las extremidades inferiores también, ¿no? Para poder observar características importantes, ahí está, tibia peroné, perfil del piecito, ¿no? La rodilla, el fémur, que ya lo hemos analizado. Y noten este espacio que tiene justamente por eso las 18 y 22 semanas es fundamental para poder realizar este tipo de estudios, ¿no? La planta del pie y hasta muchas veces con una amplificación y un buen equipo podemos contar entonces los huesitos que corresponden, ¿no es cierto?, a las falanges. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que observar y vamos detallando, sacando fotitos para poder mostrar, ¿no?, al colega o en todo caso a la madre, ¿no? Ok, ahora en cuanto a lo que es la placenta, ¿no? Grados de maduración, aquí podemos observar esta imagen, ¿no? Hay características que debemos diferenciar, ¿no? Entonces acá tenemos un grado cero, donde se ve la pared uterina. Vemos nosotros la característica homogénea, la inserción del cordón y la placa coriónica, ¿no? Y en este otro grado uno podemos ver ya imágenes ecogénicas dispersas, ¿no es cierto? Hipericogénicas y algo de una alteración en cuanto a lo que es el reborde, que se denomina indentaciones, ¿no? Que corresponden a la placa coriónica, pero no hay calcificación en la misma, ¿no? Grado 1. Y cuando hablamos de un grado 2 prácticamente ya tenemos un aumento de la ecogenicidad, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es la placa basal, ¿no? En relación a lo que es la pared uterina, y también tenemos presencia de más indentaciones que corresponden a lo que es la placa corial, ¿no?, coriónica, y observamos también incremento de la ecogenicidad o densidad ecográfica
a nivel de lo que es esta placa. Y eso lo denominamos las calcificaciones que van apareciendo, placas de calcificación a nivel de lo que es la placa basal y la placa coriónica, ¿no? Es un grado 2. Y el grado 3 prácticamente estaremos hablando que ya se han formado. De cotiledones, ¿no? Las indentaciones son más notorias, se puede observar áreas, ¿no es cierto?, donde disminuye la ecogenicidad, ¿no? Y se van observando una característica heterogénea ya, una bastante calcificación a nivel de la placa basal y de la placa corial, los mismos que van dando lugar a estas características que corresponderán a un grado 3. Cuando reportamos un grado 3 tiene que tener esta característica y muchas veces los obstetras sí toman atención al mismo y si se suma algún dato más en relación a lo que es, no sé, una ruptura prematura de membranas, eh, podían decidir ya una interrupción del embarazo por vía alta, que corresponderá a una cesárea, ¿no? Entonces, depende mucho de eso y de lo que está reportando usted. No vaya a confundir un grado 2 con un grado 3. Y muchos dicen, no, pero está con 38 semanas, tiene que ser un grado 3 de placenta. No, usted tiene que hacer su ecografía, vea características de la placenta y coloque lo que usted le parece. Puede ser 40 semanas y puede estar en un grado 2, no hay ningún problema. O puede estar con 36 semanas y puede estar con un grado 3. Como le digo, ya está entrando a ser una placenta senescente y sí le va a llamar la atención esto al obstetra, incluso va a pedir una monitorización fetal, ¿no? Con un perfil biofísico y tal vez le pide un Doppler, ¿no? Cerebro placentario, un ratio cerebro placentario, para que se pueda ver si hay algún tipo de alteración en el producto de la concepción. Entonces, dar lugar a si puede interrumpir el embarazo o puede ir progresando. Y se hace también controles en cuanto que es el Doppler de tipo seriado para ver si hay algún tipo de alteración, ¿no? Especialmente en los borderline, ¿no? Es decir, entre 36 a 27 semanas, o en todo caso si estamos sospechando de que se trata ya de un embarazo postérmino, ¿no? Y con características de la paciente también importantes, entonces, colega. Aquí tenemos el grado 1 homogéneo, ¿no es cierto? Sin calcificaciones en las placas, noten ustedes esa característica, y el grado 2, alguna que otra calcificación, solamente en la placa coriónica, algo heterogénea la imagen, y perdón, este es el grado 0, el grado 1, en el grado 2 donde vemos ya mayor tipo de calcificación en la placa coriónica, ¿no? Algo en la placa basal, sí, pero vemos esa característica que pierde de ser homogéneo y a más heterogéneo. Y en el grado 3, esta es una característica importante. Ve como círculos de placas hiperecogénicas, ¿no es cierto?, que corresponden a calcificaciones de la placa corial y de la placa corial y placa basal. ¿De acuerdo? Eso es importante que vayamos detallando y vayamos informando dentro de nuestra conclusión ultrasonográfica. ¿De acuerdo? Otro dato que tenemos que tomar en cuenta en relación a lo que es esta etapa de la gestación es qué cantidad de líquido amniótico está. Entonces, la característica del líquido amniótico, ¿no?, que corresponde a ser una imagen anecogénica, en principio, ya a partir de lo que va a corresponder según a tercer trimestre puede existir presencia de detritus celulares, ¿no? Algo que corresponda a imágenes hiperecogénicas puntiformes dentro del líquido amniótico que no tiene que llamar mucho la atención, a menos que haya datos clínicos de fiebre, sospecha de coriomnionitis, entonces podemos estar observando, ¿no?, presencia de imagen sedimentaria, una sludge, ¿no?, flotando bien denso en el líquido amniótico, que sí puede estar correlacionándose a una coriomnionitis, ¿no? Pero, sin embargo, en esta etapa, pues, podemos observar una imagen anecogénica. Las técnicas de medición del líquido amniótico, pues, es de bolsillo único, se dice, ¿no es cierto?, especialmente en el primer trimestre, principios del segundo trimestre, que es el dato más importante, ¿no? Hay una técnica también que se le dice ojo de buen cubero, entre comillas, le dicen, ¿no? O sea, de acuerdo a la experiencia que tiene el ecografista, el radiólogo simplemente coloca el líquido amniótico adecuado para la edad gestacional. Sin embargo, lo más ideal es medirlo, ¿no? Entonces, si es un bolsillo único, es el método de Chamberlain, ¿no es cierto? Y medimos esto y pues damos las características del mismo en el informe, ¿no? De tal forma que con este dato que corresponderá a ser un bolsillo único, hacemos una clasificación en relación a si está normal, líquido amniótico, si está
muy incrementado o si está disminuido. De tal forma que el punto de corte normal, ¿no? Es entre 3 y 5 centímetros. Si estamos por encima de este, de 6 a 8, estamos hablando de un polidramis moderado, o si estamos por encima de 8, podemos estar frente a lo que va a corresponder un polidramis. Y en el otro extremo estamos con una medición de 1 a 2 centímetros, un oligohidramios moderado. Y si estamos por debajo de 1 centímetro, no estamos frente a un oligohidramios severo. Esto es cuando hacemos la medición de un solo bolsillo o bolsillo de mayor representación, que se denomina el método de Chamberlain. ¿Ya? Ahora, ya por adelante, especialmente de las 28 semanas para adelante, se prefiere hacer la medición dividiendo el abdomen. Acá, no pasó la diapositiva, pero ahora sí. Se prefiere hacer la medición de lo que es el método o índice Phelan, ¿no? De tal forma que dividimos el abdomen materno en 4 cuadrantes, como pueden ver ustedes. Se agarra el transductor vertical en relación al eje materno, ¿no es cierto? Sin modificarlo, sin hacer cortes oblicuos ni transversos, verticales, de acuerdo a lo que va a corresponder estos cuadrantes. De tal forma que medimos acá uno, medimos acá, medimos acá, sin modificar. Y no debe haber partes fetales dentro de la imagen que se ha tomado. Vamos sumando esto y vamos obteniendo el dato correspondiente, de tal forma que vamos midiendo los bolsillos sin presencia de partes fetales ni de lo que va a corresponder al cordón umbilical, ¿no? Sin los anexos. Hacemos esta medición, que es bien importante, y tenemos los 4 datos, ¿no? Y podemos nosotros hacer una clasificación en relación a la cantidad estimada de líquido amniótico. De tal forma que lo normal será de 5 a 25 generalmente. Cuando tenemos un dato superior a esto, ¿no? Estamos hablando de un polidramus relativamente o moderado que llega hasta 30. Y si es encima de 30, pues un polidramus severo, ¿no? Y si estamos hablando del otro extremo, que es la disminución, digamos, moderado, entonces estaremos hablando de una medición, ¿no? Hasta 5, ¿no? Reduciéndose de 8 a 5, y un polidramios que va a corresponder a ser severo cuando es menor a 5 el resultado que estamos sacando. Y reitero nuevamente de la suma y división entre los 4 en relación a lo que hemos tomado en la medición, ¿no? De tal forma que sumamos esto, lo dividimos entre el total de cuadrantes y el resultado nos va a dar un dato correspondiente al índice de líquido amniótico. ¿De acuerdo? Ok, eso prácticamente en relación a esta presentación. Eh, Posteriormente vamos a tener algunos datos en relación, en la siguiente clase me refiero, a lo que es el tercer trimestre, características, y como les había indicado, la última clase va a hablar acerca de algunas anormalidades que van a ir relacionadas justamente en función a este periodo, donde encontramos, me voy a enfocar en un detalle, me voy a enfocar en esa última clase, sobre todo a lo que es marcadores cromosómicos del primer trimestre, que corresponden al periodo de 11 a 13.6, para que los conozcan y los sepan, colegas, y también marcadores, ¿no? Que van a ser en el segundo trimestre en relación a los hallazgos de la ecografía estructurada. Ahí tenemos marcadores mayores y marcadores menores. Bien importante, por ejemplo, podría ser el repliegue nucal, podría ser, por ejemplo, la hiperecogenicidad del intestino, ¿no? Esos detallitos vamos a ir hablando para que los vayan conociendo y incrementen su conocimiento, sobre todo, ¿no? Y algunas alteraciones que se puedan presentar también. En esa última clase vamos a hablar acerca de lo que es clasificación de lo que es la placenta previa, el acretismo placentario, ¿no? Algunos detalles que van a corresponder a la correcta medición de lo que es la cervicometría, la presentación de lo que es el funneling, ¿no? La embolización. Y bueno, con eso estaríamos completando, ¿no? Pero bueno, la siguiente clase, reitero, es la tercer trimestre y ciertas características al respecto, ¿de acuerdo? Ok,
Entonces, atento a sus consultas y preguntas, estimados colegas. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, creo que hay bastante retorno porque hay un ruidito. Doctor, disculpe, quería saber si también vamos a poder observar lo que son las cámaras del corazón. Hay un retorno que un poquito incomoda el oído, no sé si en todos. Les rogaría, doctorita, no sé, tal vez el audio, no sé qué pasó. Sí, uy, sí, no sé si solo es mi pero escucho un ruido de fondo muy fuerte. Está preguntando del corazón. Sí, sí, justamente vamos a ver características en la última clase en relación a lo que es el eje cardíaco, ¿no? El situs, más bien dicho, el situs cardíaco y cierto tipo de características de las cámaras, ¿no? Y detección de algunas anormalidades cardíacas, ¿no? Pues prácticamente estos van involucrados, estimada doctora. Estoy tratando de darles algunas luces, pero ya van relacionados estas charlas en cursos especializados, ¿no? Pero les va a dar algunas luces a lo que les voy a dar, lógicamente. Y si alguien se interesa, pues hay que ver y estar atentos a los cursos que se lanzan en cuanto a lo que es ecocardiografía fetal, ¿no? Igual, neurosonografía fetal y detección de algunas anormalidades fetales. Ahí es más profundo, ¿no? Pero sí, vamos a dar luces importantes dentro del reconocimiento de un corazón normal con cortes de 3 cámaras, corte de 4 cámaras, que son bien importantes dentro del reconocimiento de la ecografía básica, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta con relación a la presentación? Entiendo que no. Ok, entonces nos organizamos con relación a lo que va a corresponder las prácticas. Con relación a las prácticas. Entonces, según mi lista, solamente tengo 17 colegas activos ya que han venido a la práctica el día sábado, ¿no? Entonces se ha organizado y hemos hecho para un mejor entrenamiento que puedan venir al consultorio y puedan observar estudios. No solamente vemos estudios obstétricos, también hay un plus de ver algún tipo de estudio avanzado, de pronto estudios de otra índole, pero estamos más enfocados en el estudio obstétrico, ¿no? Entonces, de tal forma que espero que estén ganando experiencia en ese sentido una primera semana, ¿no? Que termina el día de mañana con relación al aprovechamiento. Pequeñas recomendaciones a los estimados colegas en general. Les rogaría respetemos siempre sus grupos, los horarios correspondientes, ¿no? Es importante que vengan de a dos por turno, ¿de acuerdo? De a dos, como máximo 3. Esto sobre todo para el aprovechamiento de ustedes, porque necesito que agarren el transductor y puedan realizar los cortes. Está ya la doctorita colaborándonos, yo coordinando toda esta actividad para que tengan ese entrenamiento, estimados colegas. ¿De acuerdo? Eso por favor. Si van a modificar los grupos, están libres de hacerlo, no hay ningún problema. O si quieren respetar los mismos grupos que ya están establecidos para la siguiente semana, también totalmente de acuerdo. Para un mejor aprovechamiento también estamos habilitando las tardes más. Estamos habilitando las tardes en el consultorio para que ustedes puedan aprovechar, ¿no? Entonces, de tal forma que a partir de las 3 de la tarde pueden formar grupos también, les rogaría formaremos grupos para que podamos realizar un mejor aprovechamiento. Como les dije, de a dos o máximo 3 en todo caso, para que podamos realizar la práctica. Estamos ahora con el turno de la mañana y el turno de la tarde. ¿De acuerdo? Entonces pueden agruparse por afinidad. 3 colegas, mándenme la lista. El lunes, quienes van a venir por la tarde. El martes, quienes van a venir por la tarde. Y así hasta el día viernes.
Y de tal forma, también en la mañana, ¿no? Quienes van a venir en un determinado hora. Ahora, una recomendación, colegas, es que para la tarde baja un poquito el flujo de pacientes, entonces obstétricas. Les rogaría que consigan pacientita obstétrica, traigan y podamos practicar. No les vamos a cobrar. Un colega me preguntó hoy día, ¿y cuánto les vamos a cobrar a los pacientes que traigamos? No, es para su aprovechamiento. Eh, no les vamos a cobrar y más bien tráiganlos para que podamos practicar, ¿no? Con su pacientita. ¿De acuerdo? Eso es bien importante para que vayamos haciendo cortes y analicemos todo esto que les estoy explicando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna? ¿Se me cortó el audio? ¿Me están escuchando? Lo preguntaron Ah, pues que sigo compartiendo mi presentación y bueno, saldré. Ok. ¿Ya no se ve mi pantalla, mi presentación? No, ya no se ve. Gracias por contestar, doctorita. Acá está una pregunta. Gracias, doctor. Dice, "Oh, de nada, es un placer. Buenas noches, doctor. ¿Hasta qué hora o si habrá turnos o hasta qué hora serían las prácticas por la tarde? En como no hay mucho paciente, a partir de 3 hasta las 5 se puede quedar un grupo de 3. ¿Ya? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Reitero, en la tarde se pueden quedar de 3 a 5, ¿ya? Grupo de 3 por tarde, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿De acuerdo? Organícense, por favor, de tal forma que todos tengan la oportunidad de poder venir. Pero les reitero nuevamente, por favor, si es que pudieran, tráiganse pacientitas. Yo también voy a tratar de conseguir pacientitos para hacerles gratuitamente y ahí pues podemos aprovechar, ¿ya? Podemos aprovechar. Si los consigo, me voy a comunicar con el subgrupo. Voy a mandar un mensajito al grupo general y voy a decir, por decir un ejemplo, el miércoles se ha conseguido una paciente, por favor, los del grupo están puntuales, leer esto. Sí. Y si ustedes consiguen, avísenme por mi WhatsApp también, doctor, hemos conseguido un paciente para el día, qué sé yo, viernes en la tarde. Entonces, hacemos todo esto. Es la única forma, colegas. ¿Ya? En la mañana es un poquito más la afluencia de pacientes obstétricos y sí, espero que estén aprovechando. Esta mañana, por ejemplo, la doctora ha hecho un Doppler eh, fetal en un paciente con diagnóstico de embarazo múltiple gemelar. Entonces, son cositas que a veces uno es importante de ver, ¿no? Y aprovechar, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Ok, muchas gracias. Si no hay de lunes a viernes ninguna duda y está todo así ya solucionado, nos pasamos a las prácticas de los sábados. ¿De acuerdo? No hay nada más, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Con relación a las campañas, hasta el momento no me ha respondido el doctor Ademar, que es el director del Hospital Los Andes. Voy a seguir insistiendo, porque si a Los Andes hay bastante flujo, es increíble, hay harto paciente. Yo he trabajado muchos años en el Hospital Los Andes y todo es obstétrico. Ojalá, pero lo malo es que hay siempre algunas personas que se oponen, pero me dijo que espere y me va a dar una respuesta, ¿de acuerdo? Yo quisiera que hagamos en Los Andes, es bastante el flujo de pacientes. Ok, pero el otro, el que sí nos ha aceptado, es el doctor Guido, que es el director del Centro de Salud Nuevos Horizontes. Hoy me he reunido con él y me dice de que tiene CAI este fin de semana, que está ocupadísimo, va a ser un poco difícil este fin de semana realizar. Si van a venir, yo creo que va a haber muy poco paciente. Doctor, me dijo, le ruego mil disculpas. Podemos extender la campaña una semana más posterior, me dijo, y que él prefiere que la siguiente semana, que va a haber más tiempito, la siguiente, diré, no este sábado, la siguiente hagamos esta campaña que ya se han mandado los afiches y todo. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta al respecto? En síntesis, este sábado no nos conviene ir al Centro de Salud Horizonte porque dice que no va a haber afluencia de pacientes. Están con este tema de sus centros de salud.
Hola. Doctor, Da la buenas noches. impresión, buenas noches, Buenas gracias por contestar. noches. Me impresiona que estoy hablando solo. Por eso No, prefiero doctor, lo las estamos clases escuchando presenciales. atentamente. Participen, por Doctor, favor, una participen. pregunta. Sí, El sábado, este sábado entonces, ¿va a haber práctica o ya no reitero nuevamente, el doctor prácticamente? se ha disculpado, dice que tienen actividad en su centro y que no hay, tienen anotado 2 o 3 pacientes, o sea, para lo que estamos pensando es un poquito difícil. Siempre, reitero nuevamente, es un poco complicado la parte de ecografía obstétrica, pero no podemos dejarlo así. Yo voy a hacer todo lo posible para que se cumpla con las prácticas, por eso está habilitado el consultorio mañana y tarde. Y si hay alguien que se anime mañana tarde, está abierto 3 solamente, pero en la tarde, ¿ya? Entonces está abierto, queridos colegas, en la semana. Pero sí o sí tenemos estas campañas masivas. Como les digo, voy a hacer un último esfuerzo en los Andes, a ver si va, para que hagamos los sábados ahí. Y si no, con el doctor Guido, pero él me sugiere la siguiente semana, que está con actividad y se disculpó hoy día que me encontré con él. En todo caso, no hay este sábado, no conviene hacer, no estar todo el personal, el equipo para ver de pronto un paciente, porque es así lamentablemente, ¿no? O dos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, en primer lugar, agradecerle, está haciendo bastante por nosotros, tengo entendido, y no quiero ser el único que exprese lo mismo. Y en segundo lugar, está bien, por mi parte no creo que hubiera problemas de hacerlo la subsiguiente semana, pero hay un temita que estábamos comentando el día sábado, que era de ver, de hacer subgrupos y de ver si nos prestaban un espacio más para que no estemos tan abarrotados. Imagino eso también lo irán a tocar la próxima semana, Doc. Entonces eso yo creo que el próximo jueves también tocaríamos para ver la cantidad de espacios en el centro de salud de... ¿Verdad, Doc? Sí, sí, yo hablé con el doctor Guido, justamente que me preste un espacio más. Me dijo que sí, nos va a prestar 2 espacios. La siguiente semana, 2 espacios, de tal forma que vamos a solicitar 2 equipos para poder hacer el estudio, ¿no? Y podamos sacar adelante estas campañas masivas, ¿no? Como les decía, esperemos que todo salga bien para el aprovechamiento, pero desde ya, como les digo, en el consultorio sé que están viendo, traten de hacer, por eso también, volviendo a lo del consultorio de lunes a viernes, ¿no? Traten de ir 2, máximo 3, pero tienen que agarrar el transductor, tienen que hacerlo, por favor. Ya empezar a hacer los cortes, ¿de acuerdo? No se queden mirando nada más. Ya de pronto esta primera semana se quedaron mirando, pero ahora ya tienen que hacerlos, tienen que hacer el estudio. Como les decía esta mañana, uno está haciendo el estudio y el otro se me sienta en la computadora y empieza a hacer el informe. Otro detalle importante es hacer el informe, ¿no es cierto? Entonces hagan desde ese punto de vista, por favor, unos haciendo el estudio y otros haciendo. Hay permiso, nomás cuiden el equipo, es lo único. Pregunten siempre a la doctora qué debo apretar, qué no debo apretar, cómo debo hacer. Y la doctora está ya avisada al respecto, ¿no? Yo estoy viniendo a supervisar constantemente. Entonces, aprovechemos esa parte. En relación a las campañas masivas, entonces sí, si ahí ya no podemos estar con el detalle de que sí, agarré esto, apreté este botón, no, se tiene que hacer, yo solamente voy a guiar algunos aspectos importantes, ¿no es cierto?, en cuanto al estudio. Entonces, si hay mucho paciente, o sea, no podemos esperar, no podemos estar con un paciente 2 horas, 1 hora, media hora, no, hay que hacer rápido. Por eso importa la semana que vayamos practicando, por favor. Y mejor aún, especialmente los de la tarde, traerse un paciente para que tengamos todo ese tiempito para poder realizarle todos los cortes de biometría fetal, sobre todo. Ya, doctor. Ahora, con relación nuevamente volvemos al sábado, cuando toque ir a la campañita, pues vamos a tener 2 espacios, según el doctor Guido ya me ha confirmado, llevamos 2 equipos y vamos a poder dividirnos de 4. ¿No es cierto? 4 en un ambiente, 4 en el otro ambiente. No los voy a dejar solos, va a haber alguien más ayudándonos con experiencia, de tal forma que va a estar supervisado y el otro grupo conmigo y vamos a rotar. Yo voy a ir viendo a los dos de tal forma que tengamos un buen aprovechamiento de la práctica. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Para servirles, colega. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Una pregunta respecto a me preguntaron algunas personas, ¿no? Que empecé a hacer más o menos propaganda para que puedan venir.
personas. Me preguntaban qué tienen que traer quizás a copia de carnet o quizás sus controles previos, ecográficos o algún otro documento quizás. Todo lo que usted necesite, doctor, para guiarse y hacer un estudio. Como lo digo en la clase teórica, una anamnesis corta es bien importante. Tener estudios anteriores le sirve a usted que va a realizar el estudio. Si va, y le agradezco bastante estar difundiendo la campañita porque es beneficio para ustedes. Lo más importante que necesitamos es el hecho de que ustedes practiquen, ¿no? Y usted póngase ya en el papel de médico ultrasonografista y diga, ¿qué necesito? Yo les recomendaría, traiga todo, le voy a orientar, traiga su control prenatal, traiga sus anteriores ecografías, traiga ordencitas, laboratorios, traiga todo, porque usted está en formación académica de ultrasonografía. Y en un principio, todo eso no, todo nos sirve, ¿no? Sí, traiga todos los datos que tenga, señora, tráigalos y le vamos a orientar, le voy a explicar qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer, estimado colega. Ujú. Ahora, si no tiene ningún estudio, pues, no importa, ahí les realizamos una análisis corta y vemos qué características puede tener, ¿no? Para que nos oriente a hacer un tipo de estudio o de pronto en qué tenemos que enfocarnos, ¿no? Eso, estimado doctor. Ok, ¿alguna duda más, colegas? Doctor, buenas noches. Sí, muy buenas noches, doctorita. Entonces, directamente nos estaríamos viendo para el siguiente sábado para la práctica con la campaña, ¿no, doctor? Sí, y no solamente enfóquense en el sábado, Sí. tienen que venir de lunes Mm, a viernes, Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿ya? De lunes a viernes. Para la campaña, lógicamente el sábado. Ojo que se está tomando asistencia en la semana, en los grupos que se están anotando, y eso corresponde también a su calificación y a su nota. No hay Buenas ninguna. noches, Sí, dígame, dígame. doctor. Buenas Eh, noches, doctor. eh, igualmente agradecerle, Doc. Y no sé si poder tomarle la palabra, Doc. No sé si en este momento con los cursantes podemos organizarnos de una vez para quedar en un rol de actividades para esta semana. Esto con el objetivo de que siempre hay ciertas discrepancias de que alguno no está viniendo, que no se han anotado correctamente por lo de el día sábado, doctor. No sé si puede ser posible, tal vez. O si no, Sí, por eso les... Sí, dígame, doctor. realizarlo si es que están de acuerdo los doctores en el grupo de WhatsApp. Doctor, perdón, quería comentar algo, no le escuché. No, no, lo estoy escuchando atentamente, solo que tiene un poquito de interferencia en su comunicación. No, no escuché algunas partes, pero sí, de manera general he entendido que sería muy bueno organizarse, ¿no? Sí, sí, está ahí totalmente de acuerdo. No sé si tienen un grupo interno, respetando siempre el tiempo del colega, dando espacios también para que todos tengan la misma oportunidad, ¿no? Si alguno tiene tiempo de lunes a viernes, pues se da un poquito de espacio, pero eso no le niega que pueda venir 2 hasta 3 veces en la semana. Todo es cuestión de organizarse, ¿no? Entonces, eso se los dejo a criterio de ustedes, doctores. Solo mándenme el rol, ¿no? Quiénes van a venir el lunes, en la mañana, en 2 grupos, y en la tarde un grupo. Quiénes van a venir martes, y así hasta el día viernes, ¿no? Solo ese pequeño detalle necesito para que les espere también la secretaria, ¿no? Y nuevamente les ruego, por favor, que respetemos los grupos y que máximo vengan 3, no 4 doctores, queridos doctores, les ruego, por favor, no 4, 3 como máximo. De preferencia 2 por grupo, ¿no? Listo, doctor. No sé si hay alguna opinión tal vez de algún otro doctor o cómo lo podemos realizar. Tal vez sugeriría por el grupo de WhatsApp enviar los días o mantener la lista que habíamos tenido ya
algunos querían modificar tal vez esta, entonces no sé si habría opiniones tal vez de los otros cursantes, ¿no? Rogaría que alguno vaya organizando, no sé, ¿no? ¿Qué día puede? El lunes ya copado, martes ya copado, algo así, ¿no? Vayan Sí, haciendo eso tanto justamente. en la mañana como en la tarde. Ujú. Solo les ruego que me pasen la lista y ya. No sé si está el doctor Condori todavía. Sí, doctor, Creo buenas que no. noches. En Sí, sí, ese escucho, doctor. aspecto estuve escuchando, doctor. Sería bueno que se organicen internamente entre ellos y hagan una lista, ¿no? Tentativa de los horarios de los grupos, como ha mencionado, 2 a 3 personas, y en qué horarios va a estar, porque entre ellos que queden entre mutuos. Yo puedo designar y quizás esa hora no tienen tiempo y la organización va a salir mal. Yo sugeriría de manera interna entre ellos reunirse y uno que sea el responsable de la organización. Así alguna vez nosotros nos hemos organizado y es mucho mejor, ¿no? De acuerdo a su disponibilidad de tiempo. Y a usted, Sí, Doc, le excelente. enviaría y en base a eso se basaría ya la asistencia. Me parece excelente, doctor. Entonces, muchas gracias, doctor. Y así podemos organizar a nuestros colegas para sacar el provecho correspondiente, ¿no?